a la mitad ya prácticamente. Bueno, no, prácticamente no, están a la mitad del cursado. Así que ahí se van sumando más compañeros. Bueno, hola Brisa. Bien. Bueno, para ir adelantando un poquito mientras se terminan de sumar los otros alumnos y podemos ver algo de la materia. Bueno, recuerden que en las clases de Zoom, eh, si no pueden encender la cámara, está bien, no hay problema. Veo que algunos ahí están teniendo problemas con el audio. Nos podemos comunicar ahí por el chat, pero sí, en lo posible, actualicen el nombre, ¿sí? En su perfil. ¿Está? Eso sí es importante. Por ahí el tema de la cámara, bueno, entiendo porque sé que algunos están trabajando y es más difícil, o con el tema de los datos también, cuando activamos la cámara. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Cuando activamos la cámara, consume mucha más cantidad de datos y dificulta un poco el tema del audio. Este, entonces, bueno, con eso no hay problema, pero sí necesito que en su perfil aparezca su nombre y su apellido, ¿sí? Bien. Bueno, somos bastante el día de hoy, ya voy a controlar la asistencia también. Pero bueno, para aprovechar esta primera clase, lo más importante, ¿han recibido el mensaje del foro? Bienvenida. ¿Cuál de todos? ¿Podido leer? ¿Están participando en el foro? Yo todavía no dejé ninguna consigna, pero bueno, la idea es que este año también empecemos a implementar esto nuevo, ¿no? Esta comunicación a través del foro, quizás consultando alguna pregunta, que si no han podido asistir, por ejemplo, a la clase de Zoom, utilicemos ese medio para hacer las consultas. ¿Está? Bien, profesora. Por ahí parece que es lo mismo que en la mensajería personal, pero bueno, quizás amplíe un poquito más el tema de contestar las preguntas, o por ejemplo, qué sé yo, puedo tener una consulta y quizás la misma pregunta tienen los demás compañeros, entonces por ahí vamos intercambiando más información, ¿sí? Eh, bueno, me acaban de escribir acá en el chat en donde tengo una persona que aparece como usuario, y te vas eh, arriba a la izquierda, en teoría tendría que aparecer ahí donde hay como un escudito, donde dice información sobre la reunión. Ahí creo que aparece el nombre de usuario también. Pero bueno, ahí me parece que tienen que cambiar. No sé de quién se trata, si puedes poner el nombre en el chat para que yo pueda saber. Ahí está. Bueno. Bueno, eso para recordarles, y después lo van cambiando. Ahora no hay drama. Eh, sí, sí, Camila, el tuyo me aparece. Sí, ya voy a poner para grabar. ¿Sí? Voy a comentarles primero, bueno, cuáles son las características de esta materia, y después vamos a ir específicamente al... Voy a poner ahora, capaz que se puede. Yo ya me olvidé cómo teníamos que... Yo también ya me olvidé de cómo manejábamos esto. Ahí está. Me costó mucho volver a empezar. Hace un rato me senté antes a ver el tema del Zoom porque lo trabajé en los exámenes, o sea, estuve conectado con los exámenes, pero bueno, después ya no lo volví a... Bueno, Recording in progress. bueno, ¿de qué se trata la materia? Histología y fisiología del ojo humano. Primero les voy a comentar un poquito las características de esta materia, ¿sí? Las características académicas. Esperen que tengo una personita acá. Bueno, histología es una materia anual
¿sí? De cursado anual, donde tenemos el primer cuatrimestre, que es el que ustedes van a empezar a cursar, el cual está formado por 3 módulos, ¿sí? Y un segundo cuatrimestre formado por 3 módulos más. O sea que en total nosotros llegamos a ver 6 módulos, ¿sí? Durante todo el curso. En el primer cuatrimestre vemos los 3 primeros y en el segundo vemos los siguientes. ¿Está? Histología tiene la particularidad de ser una materia promocional, ¿sí? Por suerte, para ustedes. Em, bueno, no importa. Y ahí ya estoy grabando la clase, así que ya la voy a subir para que la puedan ver, ¿sí? Bueno, les decía, entonces, tiene la particularidad de ser una materia promocional, ¿está? Y ustedes ya han cursado el año pasado materias que eran promocionales y tienen las mismas condiciones, es decir, que ustedes presentando todos los trabajos prácticos y aprobándolos con una nota de 7 o mayor a 7, logran la promoción de la materia, ¿está? Tiene que ser la presentación total de los trabajos prácticos, como hacíamos en química y tecnología, ¿se acuerdan? Hola, ¿se escucha bien? Creo que hay un microfonito prendido que está haciendo como una interferencia. Bueno, entonces, los requisitos principales para aprobar con la promoción, para alcanzar en realidad la promoción de la materia, es presentar los trabajos en las fechas indicadas, que van a ser los últimos días del mes, eh, y sobre todo que estos trabajos estén aprobados con una nota de 7 o mayor a 7. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia con química, por ejemplo, que ustedes han cursado el año pasado con tecnología de los materiales? Que eran materias cuatrimestrales. ¿Sí? Entonces ustedes terminaban el cuatrimestre y ya tenían la lista, o sea, ya sabían si habían logrado la promoción o no. En el caso de histología, ustedes tienen que cursar la materia, ¿sí? Completa, y al final recién yo tengo la lista de las personas que han llegado a lograr la promoción. ¿Se entiende? O sea, no se promociona por cuatrimestre en el caso de histología, sino que la promoción se logra de manera anual. ¿Está? O sea que ustedes van a cursar este primer cuatrimestre, presentan todos los trabajos prácticos, si vienen bien, han presentado todo en tiempo y en forma, tienen notas de 7 o mayor a 7, tienen que necesariamente cursar el segundo cuatrimestre y que las condiciones sean las mismas para recién lograr la promoción. ¿Está? Profesora, ¿y en el Sí. mes de agosto, cuando se rinde, la rendimos a la materia o no? ¿Tenemos que esperar a terminar la...? Bueno, muy bien la pregunta. ¿Por qué? Como les decía, la promoción se logra de manera anual, es decir, que ustedes sí o sí tienen que cursar toda la materia, el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, para recién lograr la promoción. ¿Está? ¿Qué pasa? Obviamente que nos arriesgamos un poco a cursar el segundo cuatrimestre y recién llegar a la promoción. Pero bueno, si venimos bien en el primero, si hemos presentado todo, obviamente que tenemos que tomar el riesgo de cursar el segundo cuatrimestre para alcanzar esa condición de promocionado. ¿Está? Ahora, si ustedes rinden, por ejemplo, el primer cuatrimestre, necesariamente van a tener que rendir el final del segundo cuatrimestre también. ¿Sí? Por eso les decía que la promoción se logra de manera anual. A lo que preguntaba su compañera, cuando llega agosto, si ustedes han presentado los 3 primeros trabajos y han cumplido con las condiciones para llegar a la promoción, se espera que ustedes cursen el segundo cuatrimestre de la misma forma, ¿sí? Sin haber rendido el examen final en agosto. Si ustedes rinden, porque eso ya queda a decisión de cada uno, yo no les puedo decir, mira, no rinden o sí, si ustedes rinden el examen en agosto del primer cuatrimestre, bueno, necesariamente van a tener que rendir el examen final del segundo,
¿Se entiende? Porque la promoción se alcanza de manera anual para toda la materia, no es por cuatrimestre, ¿sí? Entonces sería, nosotros hacemos el primer cuatrimestre, el segundo, y al final del año nos enteramos si la promocionamos o no. Pero el que quiere lo puede rendir en agosto y rendir en diciembre. Es Exactamente, opcional, sí, pero cada uno lo tiene que ir viendo. sí, seguro. O sea, yo les Ahora, aconsejo profe, que le hago una consulta. No, sí, nosotros tendríamos la nota de, por ejemplo, trabajo práctico ahora, por ejemplo, a mitad, en realidad ahora no, vamos presentando los trabajos prácticos, el que nos preocupa siempre es el último trabajo práctico porque es cuando demoran más por ahí, obviamente por la cantidad de alumnos, sí, de las notas. sí. Entonces, es ahí donde juega nuestro tiempo si está bien o está mal. Claro, bueno, pero lo mismo que no, las notas de los trabajos prácticos se espera que nosotros, esperen un segundito, mucho ruido. Eh, la presentación de los trabajos, bueno, ustedes presentan y en un tiempo determinado van recibiendo las notas de los trabajos, ¿sí? Así hemos hecho en química también. Obviamente que antes de las fechas de exámenes, ustedes tienen las listas, por ejemplo, en el caso de química, ustedes tenían la lista de promocionados antes de rendir el examen. Lo mismo pasa con histología, van a tener la nota de ese último trabajo práctico antes de las fechas de examen, ¿sí? Como para que ustedes, cada uno ya como que va viendo si tiene posibilidades de cursar el segundo cuatrimestre y llegar a la promoción. ¿Se entiende? Ahora, Sí, sí, obviamente sí. que si, por ejemplo, no he llegado a cumplir con la fecha del primer trabajo o del segundo trabajo, y bueno, ahí con esas condiciones les recomendaría que rindan el examen final, porque no van a llegar a cumplir con las condiciones de promoción, ¿sí? Pero si presentan los trabajos, los primeros tres de este primer cuatrimestre, bueno, por ahí mi recomendación es que cursen de la misma manera el segundo para llegar a alcanzar la promoción. Pero bueno, es una recomendación nada más, después ya cada uno puede elegir si prefiere rendir el examen o, o seguir presentando los trabajos para llegar a la promoción. ¿Se entiende? Ahora, sí es necesario que sepan esto que preguntaba su compañera. En el caso de que ustedes decidan rendir en agosto este examen final del primer cuatrimestre, bueno, también van a tener que rendir el final del segundo cuatrimestre. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Y bueno, repito esto de que también la materia se promociona de manera anual, porque ustedes ahora, cuando termine el cursado del primer cuatrimestre, no van a recibir la lista de las promociones, como pasaba así en química o en tecnología de los materiales, ¿sí? Porque en realidad al no haber cursado el segundo cuatrimestre, no están en condiciones de haberlo promocionado, ¿sí? De haber promocionado la materia, me refiero. No, 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 ahí en esa parte creo que todos mis compañeros hemos entendido, solamente que queríamos más que nada el saber Perfecto. las notas, de decir, bueno, mira, para ir teniendo en cuenta que si la podemos llegar a promocionar o no, a depender Sí, obviamente del sí, segundo cuatrimestre. obviamente, sí, sí, sí. No, pero aclaro esto porque me ha pasado muchas veces de que en el primer cuatrimestre están un poco confundidos con el tema de la lista, que no han recibido la lista de la promoción, y en el cursado del primer cuatrimestre no hay lista todavía de promoción. ¿Se entiende? Por No, eso lo aclaro. bien, sí, sí, Y bueno, sí. y el tema del examen, lo mismo. ¿Está? Ustedes pueden elegir, obviamente, lo que ustedes, con lo que se sientan más cómodos o crean que les conviene más. Eso ya yo no les podría decir, bueno, no rindan y esperen hasta fin de año. Eh, por ahí es una recomendación de mi parte, si han presentado todo y tienen buenas notas, por ejemplo, en la presentación de los trabajos prácticos, bueno, continuar de la misma manera en el segundo, para llegar a alcanzar la promoción. Pero bueno, eso ya es muy personal y cada uno puede ir viendo qué es lo que le conviene más, ¿no? ¿Se quedó claro esta parte? Sí, me dicen por ahí.
Bueno, Ay, profesora, disculpe, entré tarde. ¿Qué fue lo que explicó? bueno, estaba comentando un poquito el tema de las condiciones de promoción de la materia, ¿sí? Igualmente la clase va a quedar grabada para que ustedes lo puedan revisar. Pero bueno, básicamente haciendo un resumen, la materia es de carácter promocional, pero es una materia anual. Es decir, que la promoción se logra de forma anual también, no por cuatrimestre, ¿sí? Las condiciones de promoción son las mismas que para las otras materias, tienen que presentar en tiempo y en forma los trabajos prácticos y alcanzar una nota de aprobación de 7 o mayor a 7, ¿sí? Los trabajos prácticos, bueno, como hacíamos el año pasado, se presentan a fin de mes. ¿Está? Bueno, eso básicamente. Igualmente, como les decía, ya quedó grabado. Y si Entonces no hay que surgen, rendir examen final en junio, julio, o sea, a mitad de año, digamos, a mitad de la cursada. si quieren, lo pueden hacer, si no esperan hasta fin de año. De poder pueden rendirlo tranquilamente al examen, siempre hay una mesa de examen para histología del primer cuatrimestre y del segundo. Pero bueno, era eso básicamente. ¿Sí? Igual si surgen dudas lo vamos viendo. O sea que si los trabajos tienen 7, por lo menos tienen 7, los 3 primeros módulos, no hace falta rendirlo porque está la posibilidad de promocionarlo. En el caso de que se desapruebe alguno, habría que rendir toda la cursada, los 6 módulos. Exacto. Perfecto. Está la posibilidad de la promoción, pero bueno, al final recién del cursado, ahí les puedo pasar el listado de las personas que han alcanzado la promoción y de los que, bueno, lamentablemente no, y tienen que rendir el examen final. ¿Sí? Bueno, habiendo aclarado ya todas estas cuestiones, si surgen dudas, después lo vemos de nuevo, no hay problema. Quiero que veamos algunas de las actividades del trabajo práctico, ¿sí? Igual vamos a tener clase también la semana que viene, o sea, van a tener tiempo, vamos a ver en su totalidad, ¿sí? El trabajo práctico, para que ustedes vayan comparando con las actividades que ya han desarrollado o quizás tienen dudas en algunas consignas y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, voy a poner para compartir. Ustedes me dicen si se ve, si no se ve. El trabajo práctico número 1 es un poquito extenso, lo admito, pero en los otros, ya en los siguientes, aflojamos un poquitito más, ¿sí? Nosotros en histología y fisiología nos vamos a dedicar a ver las características histológicas, es decir, las características que presenta el tejido de todas las estructuras que vimos en anatomía, ¿se acuerdan? Volvemos a revisar todas esas estructuras, porque obviamente que el globo ocular tiene estructuras en particular. Lo que nosotros vamos haciendo en las distintas asignaturas es cambiar por ahí el enfoque. ¿Por qué? Porque en anatomía, recuerdan que nosotros nos dedicábamos a ver la forma y la ubicación, es decir, la topografía de cada una de esas estructuras, fuimos viendo algunas funciones, pero no desarrollamos en profundidad. O sea, la idea era alcanzar a ver todas las, como les decía, las estructuras que forman parte del globo ocular, pero centrándonos en la forma y en la ubicación. En histología nos vamos a centrar específicamente en las características que presentan cada uno de esos tejidos y en función de esas características, las funciones que tienen, ¿está? Porque obviamente que están íntimamente relacionadas, la función que presenta cada uno de esos tejidos y las características que presentan las células, cómo está dispuesto el tejido. ¿Estamos? Así que bueno, vemos hasta que ustedes ahí van conectando el audio y me responden, por favor. Profe, Sí. se le está acabando el tiempo. ¿Qué va a volver a abrir la reunión? No, porque tengo otra clase. Ah, bueno, Nos vemos la bueno. semana que viene. ¿Sí? Bueno, sí, sí.
Por eso les decía que no se preocupen porque la semana que viene también nos vemos, ya que vamos a tener tiempo de revisar todo. Bueno, lo primero que vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? Ustedes tienen un punto número 1 donde se les pide que describan de forma breve las características de los modelos celulares. ¿Cuáles son los modelos celulares? Los modelos celulares son dos. Tenemos un modelo celular procariota y un modelo celular eucariota. Nosotros tenemos que describir las características de esos dos modelos, ¿está? ¿Por qué vemos todo esto? Les decía, nosotros tenemos que ver las características del tejido. Los tejidos están formados por células. Nosotros tenemos que revisar primero toda la parte de célula, cuáles son las características celulares, las funciones que tiene la célula, la estructura, y a partir de ahí poder entender cómo esos tejidos se comportan de manera diferente. ¿Está? Entonces, volviendo al trabajo práctico, no sé si ya lo pudieron chusmear, lo vieron un poquito al trabajo, han podido desarrollarlo. Sí, profe, lo vamos por lo menos en mi caso, lo voy leyendo y lo voy haciendo. Me faltaba más que nada el dibujo. Bien. Ok, bueno. Sí, no sé por qué me aparece acá que se está por terminar entonces. Pensé que era hasta las y 40. Es hasta las y 40, ¿no? Claro, Bueno, la clase es hasta 40, falta claro, me todavía. está confundiendo el tiempo de que me aparece acá en el Zoom. Eso es. Pero en horario estamos bien nosotros. Así que sí, a lo que me preguntaban ahí hace un ratito, si se corta la clase nos volvemos a conectar, porque no sé por qué me está, como que se acortó el tiempo del Zoom, pero nosotros teníamos todavía tiempo de clase. Pensé que ya, no, ya eran las y 40, porque me estaba guiando del relojito de acá. Pero bueno, entonces, si se corta, nos volvemos a conectar hasta las 3 y 40, ¿sí? Nos quedarían 15 minutos todavía. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Como les decía, tenemos dos modelos celulares. Por un lado las células procariotas y por otro lado las células eucariotas. La idea es mencionar algunas de las características que presentan estos modelos celulares, ¿sí? Básicamente la célula procariota es una célula, la célula más antigua, una de las primeras células que aparece, por eso tiene, por ejemplo, no posee un núcleo celular definido, ¿sí? O delimitado por una membrana. A diferencia de la célula eucariota, que ya lo presenta, tiene un núcleo definido donde el material genético está resguardado y está protegido. ¿Está? Por ejemplo, en el caso de las células procariotas, tampoco tienen organelas, en el caso de las células eucariotas ya lo tienen, pero bueno, ¿Desarrollamos mediante el módulo que nos mandaron o algunas informaciones tenemos que buscar externamente al módulo?
ya sea por internet o leyendo otros libros. Y creo que la parte de, sí, y obviamente pueden sumar información. Sí, 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 o sea, tienen la libertad de buscar más información, Sí, como sobre que en todo el el tema módulo de los gráficos también. el módulo tiene, digamos, lo tiene, pero está un poco resumido, digamos, y a veces uno quiere incluir todo lo que dice el módulo, pero es muy poco. Sería para hacerlo un Sí, poquito sí, más porque elaborado el trabajo. sobre todo, sí, me parece bien, porque sobre todo el módulo uno al tener necesariamente este repaso, podríamos decir, de las características celulares, se hacía como muy extenso, entonces traté de recortar un poco la información porque si no se hacía mucho, Sí, lo ¿sí? sé, no es tanto por este trabajo, sino por los siguientes también, digamos. Sí, sí, pueden buscar más información, traten de buscar otros gráficos también. En el caso de histología, bueno, como pasó en química y en tecnología de los materiales, tengan en cuenta que o sea, la forma de evaluarlos, o sea, el medio por el cual yo los voy a evaluar va a ser los trabajos prácticos. Así que traten de poner, bueno, énfasis en el desarrollo de los trabajos. En anatomía teníamos muchos dibujos y yo les iba pidiendo dibujos y bueno, como en anatomía se rinde el examen final, quizás no soy tan exigente en la presentación de los trabajos, pero en el caso de histología sí, les voy a pedir dibujos también porque es necesario para poder, es necesario visualizar cómo son las estructuras, cómo se disponen las células en los distintos tejidos. Así que bueno, traten de poner énfasis en los trabajos prácticos, los dibujos, el desarrollo, la prolijidad también en la presentación, es muy importante eso. Se nota mucho en la presentación la dedicación que le ponemos al trabajo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Yo en los primeros trabajos, igualmente en cada devolución por ahí les voy diciendo, sobre todo en histología, en lo que tienen que poner énfasis para, obviamente, ir mejorando en los siguientes trabajos. Pero bueno, como les decía, tengan en cuenta que esta eh, es la única manera de evaluar lo que voy a tener si llegan a la promoción, ¿sí? Que por lo general lo hacen, entonces necesito que le pongan muchas ganas al trabajo práctico. Ok. Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Profe, una preguntita. Como vean, sí. Sí, describe histológicamente. Después hay otro ítem que dice grafica histológicamente. Es el dibujo, es como un cuadro, cómo desarrollamos. No, cuando yo les pido que describan histológicamente, quiere decir que tenemos que hacer una descripción del tejido, ¿sí? Cómo se disponen las células en el tejido, si ese tejido tiene mucha cantidad de matriz, tiene poca. Y en cuanto a los dibujos, bueno, tenemos que detallar, o sea, que en el dibujo se tiene que poder observar las características del tejido, ¿sí? Más que la ubicación de la estructura. ¿Se entiende? Ahora yo les voy a mostrar, creo que acá les he pedido en el en el trabajo práctico. El número Bueno, 2. en el 2, Sí, en el el punto punto número 2. 2. Ok, bueno, ya vamos hasta ahí entonces. Preguntas con el punto 1A. No. Nada. Perfecto. En el punto 1B, ustedes tienen que realizar un cuadro comparativo entre las organelas de la célula eucariota animal. ¿Tuvieron problemas ahí? Lo que podemos considerar es la función que tiene cada una de esas organelas. Y lo que podemos agregar acá también en el cuadrito, por ejemplo, sería la estructura que tiene cada una de estas organelas, el retículo, la membrana, el nucleolo, el aparato de Golgi, o sea, puedo agregar un dibujito sobre cada una de estas organelas, ¿sí? Sobre las características que tiene. ¿Está?
Sí, sí. Bien, muy bien. ¿Sí? Ah, pensé que me decían algo por ahí. Bueno, han llegado perfecto hasta ahí. ¿Cuáles son las funciones principales de la membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática tiene la particularidad, una de sus características más importantes es que tiene permeabilidad selectiva, o podemos decir que es semipermeable. Es decir, que va a dejar pasar algunas sustancias que la célula necesita, ¿sí? Por ejemplo, para el proceso de nutrición o de respiración celular, y también, de la misma forma, deja salir las sustancias que la célula elimina, o sea que ya no necesita en su interior. Otra de las funciones que tiene también es delimitar el espacio intracelular del espacio extracelular, y tiene la característica también de poder relacionarse, ¿sí? Tiene algunos glúcidos que sirven para poder conectar con las células vecinas. ¿Está? Bueno, ahí tienen que hacer una descripción entonces de la función que tiene la membrana plasmática. ¿Está? Pueden agregar, como en el caso que les estoy mostrando acá, este ejemplo de desarrollo, pueden agregar cómo está compuesta, ¿sí? Bueno, creo que después les pido también que dibujen la estructura de la membrana plasmática según el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Y acá les muestro cómo es. La membrana está formada por una bicapa lipídica, ¿sí? Por una doble capita de lípidos que tienen una cabeza hidrofílica, es decir, que está, tiene afinidad con el agua, y una colita hidrofóbica, es decir, que rechaza el agua. En medio de esa capita nosotros vamos a encontrar en la membrana plasmática proteínas que están inmersas, ¿sí? Y que ayudan en el transporte, por ejemplo, de algunas sustancias. Y como les decía hace un ratito, algunos hidratos de carbono también que sirven en la relación de las células con otras, ¿sí? Con otras células vecinas cuando forman tejidos. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bien, bueno. El gráfico tiene que tener este nivel de detalles, ¿sí? Se pueden ver bien los lípidos, esta es la cabecita de los lípidos, esta es la colita, las proteínas, los glucolípidos, ¿está? Bueno, acá menciona también cuál es la parte hidrofílica e hidrofóbica de los lípidos. Bueno, les muestro el ejemplo para que más o menos vayan viendo qué características tienen que tener los gráficos. Bien, y en el punto número E, bueno, era larguito el 1, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de transporte que se pueden dar a través de la membrana plasmática? Tienen que realizar un esquema. En este caso se hizo un cuadro comparativo entre los tipos de transporte, pero también podrían hacer un esquema conceptual, ¿sí? Especificando los tipos de transporte. Por un lado tenemos el transporte activo y por otro lado tenemos el transporte pasivo de sustancias a través de esta membrana plasmática. La característica principal que los va a diferenciar es el gasto de energía. En el transporte activo hay un gasto de energía por parte de la célula, y en el caso del transporte pasivo no existe ese gasto de energía, o sea que la célula no gasta ningún tipo de recurso, podríamos decir, como es en el caso de el paso del agua que se da a través de la ósmosis. En el caso del transporte activo tienen que mencionar, por un lado, la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Donde se requiere un gasto de energía, y por otro lado también tienen que mencionar los procesos de exocitosis, endocitosis y pinocitosis, ¿sí? ¿Pudieron llegar hasta ahí? Todavía no, pero sí. Ahora sí se entiende que es lo que hay que hacer. Bien, bueno, vuelvo a decir, lo pueden hacer así, chicos y chicas, como un cuadrito conceptual describiendo cada uno de los tipos de transporte,
pero también lo pueden hacer como un esquema, sacando flechitas, ¿no? Por ejemplo, tipos de transporte, vamos para un lado con transporte activo, gasto de energía, a partir de ahí describen la bomba de sodio y potasio, donde donde se involucra la moneda energética de la célula, que es el ATP, y por otro lado también tienen que mencionar el transporte, que acá en el cuadrito, no sé si ustedes ven, esto tendría que estar, podríamos agregar un recuadrito arriba, porque los dos son transporte activo. El transporte mediado por vesículas también es un tipo de transporte activo. ¿Se entienden? Entonces esto en realidad son cosas diferentes, pero tendría que estar abarcados los dos dentro del transporte activo. ¿Sí? Sí, yo tenía entendido que eran dos transportes nomás, pero no sabía que había un tercero. Es que si consideramos el gasto de energía, sí hay dos. Por un lado tenemos el transporte pasivo y por otro lado el transporte activo. Dentro del transporte activo, donde hay gasto de energía, podemos mencionar el transporte por vesícula, donde entra la endocitosis, exocitosis y pinocitosis, y por otro lado podemos mencionar la bomba de sodio y potasio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, buenísimo. ¿Se entendió, Mauro? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, lo pueden hacer así, el esquema me parece como un poco más fácil para diferenciar, ¿sí? Entonces acá, como les decía, ponen ósmosis, difusión facilitada. Bien, y acá quiero llegar al dibujito, no sé si en este ejemplo voy a encontrarlo. Bueno, sí. Acá yo les pido que ustedes describan histológicamente el limbo esclerocorneal, ¿sí? Y expliquen la importancia. Ustedes van a hacer énfasis ahí en las características histológicas, es decir, el tipo de célula que presenta el limbo, ¿sí? Las células que están presentes, el tipo de tejido que tiene, y en el dibujito, como verán, o sea, yo no les pido que identifiquen la zona donde se encuentra el limbo, sino las características que presenta el tejido. ¿Se entiende? Cómo se ve, nosotros podemos ver a simple vista que son diferentes tipos de células las que van formando estos tejidos, por eso los podemos diferenciar. Y justamente por eso también tienen distintas funciones las estructuras, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profesora. Perfecto. Bueno, entonces les quería mostrar este ejemplo para que vean el detalle en el dibujo, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí, terminamos. Tengo y 40 acá, tengo que empezar la otra clase. Bueno, tratemos de avanzar hasta la clase que viene, así ustedes van comparando con su trabajo práctico, ya más o menos finalizado, lo que vamos mencionando acá, ¿sí? Lo que yo les voy mostrando como ejemplo, ustedes lo pueden comparar y ahí van sumando cosas o dicen, bueno, esto lo hice bien, lo dejo así. Y con el tema de los dibujos lo mismo. Si quieren, la clase que viene pueden compartir su pantalla y me van mostrando también. ¿Estamos? Profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Ay, chicos, no me acuerdo cómo dejar de compartir. Bueno, finalizo mejor. Ay, acá estaba. Bueno, los veo entonces y las veo el lunes que viene. ¿Sí? Bueno, chao, hasta Nos luego, vemos. profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias a ustedes, nos vemos.